En el oscuro telón de fondo de la geopolítica, una solicitud enigmática emerge, un texto en ruso con un objetivo singular: ser transformado en un resumen estructurado para un medio de propaganda en español. La tensión es palpable, la anticipación crece. ¿Qué verdades se ocultan? ¿Qué narrativas se forjarán? Es una operación delicada, una cirugía discursiva con un propósito muy claro. Pregunta a ustedes: ¿de dónde nos están viendo? Escriban su país y ciudad en los comentarios. El problema es claro. Para analizar un texto en ruso y generar un resumen estructurado para un medio de propaganda en español, se necesita el texto en español como entrada. El modelo solo puede procesar y responder en el idioma de entrada. Por lo tanto, sin la transcripción en español del texto original, la solicitud no puede ser procesada de la forma deseada. Se requiere esa traducción explícitamente. Es un cuello de botella, un punto de inflexión. ¿Se obtendrá la traducción? ¿O quedará esta petición en el limbo de las operaciones inacabadas? La espera es tensa. A veces, la burocracia digital es el mayor obstáculo. Pregunta a ustedes. Marquen en los comentarios de qué ciudad o país nos están viendo ahora mismo. ¿Por qué importa esto ahora? Porque la información es poder y su manipulación un arma. En un mundo donde las narrativas se construyen y deconstruyen con una velocidad vertiginosa, saber cómo se procesa y se transforma el contenido es crucial. La seguridad nacional depende de la capacidad de discernir el origen y el propósito de cada mensaje. La economía global se ve afectada por la forma en que se presentan los hechos. ¿Cómo se orienta la opinión pública? Esto afecta a su vida diaria, a sus decisiones de inversión, a su percepción de la realidad. ¿Qué decisiones toma usted basándose en la información que le llega? ¿Cómo verifica lo que escucha en las noticias? El impacto es global. ¿Que una medida o sanción realmente cambia la situación en la desinformación? Sea muy específico. Oficialmente, se subraya la importancia del procesamiento de idiomas y la necesidad de una entrada precisa. Es una cuestión técnica, de interoperabilidad. Sin embargo, en los círculos más reservados, los expertos susurran sobre la naturaleza de la solicitud original. ¿Por qué el interés en resumir un texto ruso para un medio de propaganda en español? ¿Qué se busca ocultar o enfatizar? ¿Es un simple ejercicio de traducción o una operación de influencia más compleja? La transparencia es crucial, pero a veces la cortina de humo es demasiado densa. El contexto del medio de propaganda añade una capa de complejidad. ¿A qué tipo de propaganda nos referimos? ¿Política, económica, cultural? ¿A quién le confían en este tema de manipulación de información? Díganos un orador o un medio. La historia nos muestra que la manipulación de la información no es nueva. Desde los panfletos de la Revolución Francesa hasta la Guerra Fría, el control de la narrativa ha sido una herramienta fundamental. Pensemos en el Pacto Molotov-Ribbentrop, cuando dos potencias con ideologías opuestas firmaron un acuerdo de no agresión y dividieron territorios de influencia. La versión oficial vendida a sus poblaciones era de paz y estabilidad, mientras la realidad oculta era de expansión y agresión. Otro ejemplo: la operación Mockingbird de la CIA, donde se rumoreaba que la agencia utilizaba periodistas como activos para difundir información. Aunque su alcance exacto sigue siendo debatido, la idea misma de tales operaciones subraya la preocupación por la manipulación mediática. ¿Qué se puede aprender de esos episodios? La sospecha es un lujo en la era digital, y la diferencia entre un medio de noticias y un medio de propaganda es vital para la supervivencia. ¿Qué evento en la historia de la propaganda es subestimado por los medios? Nómbrelo y explíquelo. ¿Qué sigue? La pelota está en el tejado de quienes hicieron la solicitud. La necesidad de una transcripción en español es el primer obstáculo. Una vez obtenida, el proceso de resumen y estructuración puede comenzar. Pero la pregunta es más profunda. ¿Qué uso final se le dará a este resumen? ¿Se utilizará para moldear la opinión pública sobre algún acontecimiento o figura? ¿Para justificar una postura política específica? Los próximos días serán cruciales para determinar si la solicitud se completa y,
Lo que es más importante, ¿para qué fines? La transparencia en estos procesos, aunque a menudo ausente, es más necesaria que nunca. Predecir el futuro es imposible, pero anticipar las intenciones es vital. Su pronóstico. ¿Cuándo ocurrirá el próximo gran escándalo de desinformación? Mes, año más, una razón. El análisis de un texto para un medio de propaganda. ¿Dónde está el límite entre la información y la manipulación? Cuando se analiza una solicitud de este tipo, la primera pregunta que surge es filosófica y ética. Si el objetivo declarado es crear contenido para un medio de propaganda, ¿cómo se garantiza la integridad de la información? La línea es delgada, casi imperceptible a veces. La transcripción del texto ruso al español es el primer paso, un paso técnico. Pero la verdadera tarea comienza después de la traducción. ¿Cómo estructurar la narrativa para la audiencia hispanohablante? Cada palabra, cada frase, cada conexión causal deberá ser meticulosamente elegida para cumplir el propósito de la propaganda. Imaginen que el texto original ruso contiene información sensible sobre la relación entre un país de Europa Oriental y una república del Cáucaso. Un medio de propaganda podría tomar esta información y destacarla o minimizarla según el objetivo político. Podría presentarse como una alianza de mutuo beneficio o como una peligrosa injerencia. La selección de adjetivos, la omisión de ciertos datos, el énfasis en unos u otros, son las herramientas del propagandista. La neutralidad se disuelve en esta ecuación, y el impacto en la percepción pública puede ser masivo. Es como la alquimia de la información, transformando plomo en oro, o viceversa, dependiendo de la luz que se le dé. La solicitud de resumen estructurado es clave. No se pide una traducción literal, sino una reinterpretación. Esto implica no solo un conocimiento profundo del idioma, sino también de las sensibilidades culturales y políticas del público objetivo. Un mensaje que resuena en Moscú puede caer en saco roto en Madrid o Buenos Aires. La adaptabilidad es vital. El tono debe ser convincente, pero no abiertamente agresivo, a menos que ese sea el objetivo. Debe generar empatía o indignación, según la estrategia. Todo esto se hace sin cambiar los hechos del texto original, sino ajustando su presentación. Una recontextualización sutil pero poderosa. Otra capa de complejidad es el propio texto en ruso. ¿Cuál es su fuente? ¿Es un documento oficial? ¿Un artículo de opinión? ¿Una transcripción de un discurso? La naturaleza de la fuente original influirá directamente en la forma en que se puede estructurar su resumen. Si es un informe de inteligencia, la credibilidad estará en juego. Si es un editorial, la opinión del autor original ya estará presente, y el propagandista deberá decidir si reforzarla o suavizarla. La cadena de atribución es fundamental. Sin el texto original, solo podemos especular. ¿Es una pieza de periodismo de investigación o un manifiesto ideológico? El desafío técnico de solo responde en el idioma de entrada subraya una limitación fundamental de los modelos de lenguaje. No son traductores universales automáticos sin fisuras. Requieren una entrada clara y en el idioma correcto para funcionar eficazmente. Esto significa que la persona que hizo la solicitud debe invertir tiempo y recursos en traducir el texto ruso antes de poder utilizar la herramienta de generación de resúmenes. Este paso, aparentemente trivial, es a menudo el punto donde se detienen muchos procesos. La burocracia humana y las limitaciones tecnológicas se encuentran. ¿Se está subestimando esta barrera? La urgencia detrás de ciertas solicitudes también es digna de análisis. ¿Por qué la necesidad de este resumen ahora? ¿Hay algún evento político inminente en el ámbito hispanohablante que justifique la prisa? Las campañas de desinformación suelen sincronizarse con momentos clave: elecciones, protestas, negociaciones internacionales. Si el texto ruso contiene algo relevante para una de estas situaciones, la velocidad de procesamiento se convierte en un factor crítico. Cada hora cuenta en el ciclo de noticias global. Un retraso puede hacer que una narrativa pierda su impacto. ¿Qué nos dice esto sobre el estado actual de la información? Que la guerra no solo se libra en el campo de batalla, sino también en el terreno de las ideas. Los estados y otros actores
invierten recursos significativos en moldear la percepción, y las herramientas de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje son cada vez más centrales en esta lucha. Estas herramientas no son intrínsecamente buenas o malas, pero su uso y propósito sí lo pueden ser. Depende de la mano que las empuña. Desde una perspectiva de ciberseguridad, esta operación también plantea preguntas. ¿Cómo se garantiza que el texto ruso no contenga código malicioso si se está procesando directamente? ¿Se utilizan entornos seguros para estas transcripciones y análisis? En un mundo cada vez más interconectado, incluso un texto aparentemente inocente puede ser un vector de ataque. La seguridad de la información es multidimensional. Se trata tanto de proteger los datos como de entender su significado y su potencial de manipulación. El hecho de que la solicitud se haga para un medio de propaganda es lo que le da su matiz particular. Los medios de comunicación tradicionales buscan la objetividad, aunque a menudo fallen. Los medios de propaganda tienen un objetivo diferente: influir, persuadir, cambiar mentes. Su éxito se mide en el impacto en la opinión pública, no en la veracidad absoluta. Y eso es lo que hace que este tipo de solicitudes sean tan fascinantes y, a la vez, preocupantes. Es una ventana a la ingeniería del consentimiento. Al final del día, la solicitud es para una tarea mecánica: traducir y resumir. Pero el contexto le da vida y trascendencia. Es un pequeño engranaje en una máquina mucho más grande. Una máquina que moldea percepciones, influye en decisiones y, en última instancia, puede cambiar el curso de la historia. Cada letra, cada frase, cada resumen es un ladrillo en la construcción de una narrativa. Y esas narrativas tienen consecuencias en el mundo real. No debemos subestimar el poder de una historia bien contada o una realidad astutamente distorsionada. Usted es el asesor del líder X. ¿Qué hacer en los próximos 90 días para contrarrestar la desinformación? Un solo paso. Mientras tanto, la solicitud sigue esperando la transcripción en español. El modelo está listo, esperando la señal. La maquinaria está en pausa, pero la necesidad de información, o de una narrativa específica, persiste. Este es un recordatorio de cómo la información fluye, se transforma y se utiliza en la era digital. Es un juego de ajedrez donde la pieza más poderosa podría ser una palabra bien colocada, o una realidad cuidadosamente omitida. Es también una demostración de la interdependencia cultural y lingüística en un mundo globalizado. Sin un puente idiomático, incluso la información más crucial permanece inaccesible. Así que, la próxima vez que lean una noticia o vean un reportaje, pregunten: ¿cuál es el origen? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué se está omitiendo? La capacidad de la mente humana para procesar esta complejidad, para discernir la verdad de la fabricación, es nuestra última línea de defensa. No podemos depender de la tecnología para hacer todo el trabajo por nosotros. La alfabetización mediática, la capacidad de crítica, la curiosidad innata, son nuestras herramientas más valiosas. Y en este escenario particular, la espera por una simple traducción se convierte en un símbolo de algo mucho más grande: la batalla por la narrativa global. ¿Dónde se traza la línea roja entre la información y la injerencia política? Es una pregunta crucial, una que define nuestra era. Queremos saber su opinión. ¿Consideran que la manipulación de información es una amenaza mayor que los conflictos militares? Déjenos sus comentarios. Si este análisis les pareció relevante, suscríbanse al canal para no perderse nuestras futuras investigaciones. Denle a la campana para recibir notificaciones y compartan este video con quienes creen que necesitan escuchar esta perspectiva. Su apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más complejos de la política global. La naturaleza de esta solicitud específica, al provenir de un medio de propaganda, nos obliga a reflexionar sobre la ética en el manejo de la información en la era digital. No se trata solo de traducir de un idioma a otro, sino de adaptar un mensaje para moldear percepciones, para influir en las mentes de millones. Este es un ejercicio de ingeniería social a gran escala,
donde las palabras se convierten en armas más potentes que cualquier misil. El peligro radica en que la persuasión se confunda con la verdad y la agenda política se enmascare como periodismo imparcial. Consideremos un escenario hipotético. El texto original ruso describe una crisis humanitaria en una región fronteriza. Un medio de propaganda podría optar por destacar el sufrimiento de una etnia específica, implicando la culpa de un adversario político, mientras omite detalles que complican esa narrativa. O podría enfatizar la generosidad de su propio bando, magnificando su respuesta. La elección de qué fragmentos del texto original amplificar y cuáles silenciar, la incorporación de un lenguaje emocionalmente cargado, la selección de imágenes o metáforas, son todas decisiones calculadas. Cada una de estas elecciones tiene un impacto directo en cómo la audiencia percibe la situación y, por ende, en su predisposición a actuar o reaccionar de cierta manera. Esto demuestra cómo la estructuración del resumen es fundamentalmente una manipulación. El desafío de la desinformación en el siglo XXI no se limita a las noticias falsas evidentes. Va más allá, a las verdades a medias, a la información sacada de contexto, a la interpretación selectiva. Los modelos de lenguaje avanzados, como el que se está utilizando, son herramientas increíblemente poderosas para llevar a cabo estas operaciones. Pueden generar textos que suenen auténticos, que imiten el estilo de un medio de noticias respetado, que resuenen con las sensibilidades locales. Esto hace que sea cada vez más difícil para el ciudadano común discernir qué es genuino y qué es fabricado con fines propagandísticos. La inteligencia artificial no solo traduce, también puede curar la información para que sirva a un propósito específico, seleccionando la retórica más efectiva para la persuasión. La vulnerabilidad de las sociedades democráticas ante la desinformación es una preocupación creciente. Las instituciones que antes eran garantes de la verdad, como los medios de comunicación tradicionales o las universidades, se ven desafiadas por la proliferación de fuentes y la velocidad de propagación. La confianza en las narrativas hegemónicas disminuye, dejando un vacío que es rápidamente llenado por discursos polarizantes y a menudo divisivos. La solicitud en cuestión es un microcosmos de esta tendencia global, un ejemplo concreto de cómo se utiliza la tecnología para influir en la esfera pública. Y en última instancia, en las decisiones políticas y sociales. Este proceso de transformación de un texto ruso a un resumen propagandístico en español implica la orquestación de varias disciplinas: lingüística, ciencia política, psicología de las masas y, por supuesto, tecnología. Los estrategas detrás de tales operaciones comprenden profundamente la psicología humana, sabiendo qué palancas emocionales activar para lograr el efecto deseado. El uso de la lengua materna del público objetivo, español, es vital, ya que permite una conexión mucho más profunda y visceral que cualquier traducción genérica. La resonancia cultural es clave para la efectividad de la propaganda. Además, la operación no termina con la publicación del resumen. El siguiente paso es la distribución, a menudo a través de redes sociales, plataformas de mensajería instantánea y sitios web aparentemente orgánicos. Se utilizan granjas de trolls y bots para amplificar el mensaje, dándole la apariencia de ser una opinión popular y ampliamente aceptada. La meta es crear una cámara de eco, donde la narrativa propagandística se refuerza a sí misma, impidiendo que voces disidentes sean escuchadas. En el caso de un medio de propaganda, el ciclo de retroalimentación es crucial. El impacto del resumen es monitoreado de cerca para ajustar futuras comunicaciones. La existencia misma de esta solicitud nos obliga a plantearnos preguntas fundamentales sobre la responsabilidad. ¿Quién es responsable cuando una herramienta tecnológica se utiliza para fines que socavan la cohesión social o la democracia? ¿Los desarrolladores de la tecnología? ¿Los usuarios? ¿Los gobiernos que fallan en regular el espacio digital? Es una cuestión compleja sin respuestas fáciles. En un mundo cada vez más interconectado,
La manipulación de la información se ha convertido en una amenaza transnacional que requiere una respuesta coordinada. Esta situación también pone de manifiesto la asimetría en la guerra de la información. Mientras algunos se adhieren a los principios de la verdad y la objetividad, otros operan sin tales restricciones, utilizando cualquier medio necesario para alcanzar sus objetivos. Esto crea un terreno de juego desigual, donde la veracidad puede ser una desventaja táctica en el corto plazo. La defensa contra la desinformación no es simplemente refutar mentiras, sino construir resiliencia en la sociedad, fomentar el pensamiento crítico y promover la alfabetización mediática desde una edad temprana. El hecho de que la entrada del texto ruso se espere en español resalta la importancia del trabajo humano en esta cadena. A pesar de los avances tecnológicos, la intervención humana es indispensable para la traducción de matices, la interpretación de contexto cultural y la toma de decisiones éticas. La inteligencia artificial es una herramienta, pero la intención y el propósito provienen del operador humano. Por lo tanto, la espera tensa por la traducción no es solo un cuello de botella técnico, sino una barrera fundamental para el tipo de manipulación sofisticada que se busca. Si la traducción humana es inexacta, la propaganda resultante también lo será. Finalmente, esta ventana a una solicitud de propaganda nos recuerda que la información no es neutral. Siempre está enmarcada, siempre tiene un propósito, siempre busca generar una respuesta. Entender este dinamismo es el primer paso para protegerse contra sus efectos más perniciosos. En un mundo donde la atención es la moneda más valiosa y las narrativas son la herramienta más poderosa, la capacidad de discernir el origen y el propósito de cada mensaje es, en última instancia, una cuestión de supervivencia social y política. La batalla por la narrativa global se libra en innumerables frentes, y una simple solicitud de resumen es solo una de sus muchas manifestaciones. La vigilancia constante, la educación y el escepticismo saludable son más cruciales que nunca. ¿Dónde se traza la línea roja entre la información y la injerencia política? Es una pregunta crucial, una que define nuestra era. Queremos saber su opinión. ¿Consideran que la manipulación de información es una amenaza mayor que los conflictos militares? Déjenos sus comentarios. Si este análisis les pareció relevante, suscríbanse al canal para no perderse nuestras futuras investigaciones. Denle a la campana para recibir notificaciones y compartan este video con quienes creen que necesitan escuchar esta perspectiva. Su apoyo nos ayuda a seguir explorando los rincones más complejos de la política global. En un panorama donde la información fluye sin cesar, es tarea de cada individuo equiparse con las herramientas críticas para navegarla, para no convertirse en un peón involuntario en el juego de la propaganda. El futuro de la verdad depende de